sostenible. 8:41 de la mañana. Uno de los mejores informes alrededor de 2025 es este de Candriam. Vamos a ir los próximos días dando distintos informes sobre qué hacer en 2025, Outlook 2025. Yo les digo de todos los que me he leído, este de Candriam es de lo mejorcito que hay ahora mismo alrededor de qué va a suceder en la economía en 2025. Vamos a desgranarlo en una serie de diapositivas. Antes de entrar en la preapertura, antes de las elecciones, dice Candriam, se ve la fotografía alrededor del escenario base, alrededor de un Producto Interior Bruto que debería desacelerar alrededor del 2% en 2025. Y se ve como ese Producto Interior Bruto, que tiene ya una revisión importante, va por debajo de la línea media en la que debería ir. Y dice el escenario base en 2023 era el 2,9, en 2024 era el 2,7, 2025 2,2, en un movimiento claro de ralentización de la economía estadounidense. Con un Real GDP, con un Producto Interior Bruto real, que hay un cambio importante alrededor de la previsión que hacía la Reserva Federal en septiembre. Habrá que estar muy pendientes a la próxima línea de puntos azules de la Reserva Federal, donde el escenario base va a una ralentización mayor por parte de los analistas, por parte de la previsión que hace Candriam. Miren la siguiente diapositiva alrededor de cómo plantea en 2024 una reducción, en 2025 una reducción del 2,7 al 2,2, una inflación que también caiga, pero no caiga por debajo del objetivo, sino que quede un poco por encima en el 2,3%, es decir, hay componente inflacionario para Candriam en lo que pueda hacer Trump y unos fondos federales que aquí sí que estarían en el entorno de lo que el mercado está esperando, 3,5. Saben que la duda es que este 3,5 que ven aquí no sea de verdad un 3,5 y en 2025 nos quedemos en el entorno del 3,75-4%. ¿Qué es lo que vemos, por ejemplo, en las expectativas? Vemos un movimiento, sobre todo con la expectativa del dot plot, más elevado hacia dónde tienen que caer los tipos de interés. Vemos una posición más elevada al respecto de las primeras medidas que se van viendo, sobre todo en el choque arancelario, por parte de Estados Unidos. Con lo que hay un cambio importante, y es que los desarrollos monetarios en 2025 dependerán sobre todo, dice Candriam, de la marcha de la economía y sobre todo del escenario base dado antes de las elecciones, que va a marcar parte del camino. Miren la siguiente fotografía, la siguiente imagen del informe, alrededor de, como dice Donald Trump, podría querer también un movimiento de recorte de impuestos que puede elevar sobre todo la inflación hacia arriba, que puede darle más dinero a las clases medias, la actividad podría ser más fuerte, el mercado laboral podría fortalecerse, pero la Reserva Federal podría parar el movimiento de bajada de tipos de interés, sobre todo si vemos un hard Trump. Es decir, si Trump viene con una fuerza que Scott Bessent, que estaría en este entorno, no consigue frenar, iremos a un entorno inflacionario donde vamos a ver una adición importante en el entorno inflacionario que pueda estar en el entorno del 2,4, un poquito más alto de la previsión que veíamos, y sobre todo una tasa de desempleo que pueda empeorar, que pueda reducirse en un 0,5% y un Producto Interior Bruto que pueda crecer en una proporción, en una cantidad de menos 0,4. De tal manera que tenemos una fotografía en el que o Scott Bessent puede reducir sobre todo el golpe tarifario a China, o vamos a un hard Trump en el que Scott Bessent tiene poco que pintar y le han traído simplemente para sentarse ahí en la silla, y en el que vamos a un hard Trump que golpea al conjunto de la economía global y que en la parte final también golpea a la economía estadounidense. Miren la siguiente diapositiva alrededor de cómo vemos los riesgos en el entorno también donde empezamos a ver ya el escenario europeo. Y donde vemos que, por ejemplo, el impacto de un 1% de la reducción del crecimiento global implicaría una caída del 0,7 en la zona euro, implicaría una caída del 0,9 en Alemania, implicaría una caída del 0,4 en España y en Francia, implicaría una caída del 0,6 en Italia.
una reducción, no es que cayera eso, sino que reduciría todavía más el crecimiento en menos 0,7, menos 0,9, etcétera, etcétera. Sobre todo porque lo que empieza a verse es un movimiento de comercio europeo sufriendo ya, con la zona euro padeciendo sobre todo por el impulso de China, por el impulso de Estados Unidos. En este gráfico que ven aquí solo le falta el efecto Trump en el conjunto del escenario para marcarle a Europa que este camino, ¿no?, de capirote, de capuchino de Semana Santa se profundice todavía más, dando una situación todavía más complicada a la economía europea y marcando un camino en el que Europa tendría que reaccionar, pero no reaccionar colocando aranceles, sino reaccionar cambiando gran parte de las estructuras económicas europeas. Miren el siguiente gráfico que nos marca también esta mañana en el entorno de cómo se vería una dinámica donde España sale más bien favorecida y sale más bien recuperada en ese entorno, pero Italia, por ejemplo, tendría un movimiento de sufrimiento importante. Consumo privado, fíjense el repunte de España, que está en amarillo, fíjense dónde está también gran parte del crecimiento. Gobierno, gasto público, esto es Sánchez. Esto es Sánchez. Es gasto y gasto. Y dice, crece España, va como una moto, no, que está gastando como si no hubiera un mañana. Frente, es verdad, a un consumo privado que también repunta, no al nivel que lo hace la maquinita del dinero de Pedro Sánchez. Ya saben que la tiene el Banco Central Europeo, pero él tiene fondos europeos para ir drenando en la economía. Hay muchos que le están diciendo en Alemania, ya no viniera un Sánchez a Alemania, por lo económico, no por lo demás, por lo económico. Y luego vemos, sin embargo, cómo la inversión no tira. Miren España, estos datos de Francia son mucho mejores para intentar reflejar una salida o una mejora en el corto plazo, sobre todo con la visión hacia 2025, y vemos también, por ejemplo, cómo vemos una inversión en equipamiento que Italia empieza a aflojar, pero sin la exportación de servicios de España, sobre todo a través de lo que ya empieza a llamarse el nuevo petróleo, que es el turismo. Miren la siguiente diapositiva, alrededor de cómo la actividad europea está todavía por debajo de la tendencia, por debajo de donde debería estar, sobre todo por el COVID, momento COVID. Euroárea estamos menos 1,8 de la tendencia. Alemania es un desastre, se lo venimos diciendo, menos 6,5. España está prácticamente ya igual, menos 0,3. Italia está ya muy por encima, más 2,7. Bélgica menos 0,3. Holanda, Países Bajos, más 1,8. Francia, menos 1,8. Con lo que aquí y aquí tienen el problema europeo. Lo único que le falta a los franceses es que no haya acuerdo presupuestario para meterse en un problemón. Pero miren dónde está el problemón, Von der Leyen, donde tiene que actuar, la Comisión Europea, donde tiene que actuar en ayudas, es aquí. Este es el desastre de Europa. El menos 6,5 respecto a la tendencia. Y miren la línea marcada, totalmente lateralizada del crecimiento de la economía alemana. Es un desastre. Miren la siguiente diapositiva, que nos marca también el camino alrededor de, sobre el escenario base, el crecimiento que se sigue manteniendo también, o se puede mantener en 2025, un 1%, en el 1% en el entorno de 2025. 2023 era 0,5, 2024 era 0,8, 2025 es 0,9, pero claro, lo que dice el Banco Central Europeo, aquí sobre todo se ve muy claro, viene cambiado por parte de Candriam. Dice, el escenario que planteó el Banco Central Europeo en septiembre de 2024 es esto, el escenario nuestro es este. Miren en el gráfico de la derecha, ahora escenario. Cómo refleja un movimiento aquí de caída, no de recuperación. Lo que le está planteando Candriam a Europa es, tenéis un problemón, ¿os estáis dando cuenta? Tenéis un problemón, que no va ni como esperáis que vaya. Miren la siguiente diapositiva, alrededor también de ese movimiento de risk on, dónde ha ido el beneficio, dónde está yendo la rentabilidad, en un gráfico espectacular de Candriam a lo largo de los años, cómo ha ido moviéndose, cómo ha ido cambiando, cómo ha ido jugando los topes de rentabilidad, que va muy alineado con el gráfico que tenemos aquí atrás, ¿no? Que nos marca también SP500, esto es un festival. Este año 24,75 llevamos de media en el SP500, 24,23 el año pasado, año de la guerra de Ucrania menos 19, pero más 23 del anterior. Es
que quitando al mal año hay un 75, hay un 55 en ese entorno, 50 y pico. ¿Qué tenemos el año que viene o qué está arriba en estos últimos años? MSCI Estados Unidos, MSCI Estados Unidos, oro, que ya saben que ha sido uno de los grandes protagonistas, y sobre todo mercado, es decir, renta variable, renta variable, renta variable. Sobre todo frente a cuando hay un año muy malo, ven ahí en el gráfico 2022 menos 19,44, 2022 commodity y petróleo, todo lo demás ¡pum!, al suelo. MSCI Estados Unidos, segundo por la cola, deuda gubernamental, todo abajo. Cuando llegamos a un momento de refugio, commodities, petróleo, oro, de lo mejorcito en el 22. ¿Qué tenemos este año? Oro de lo mejorcito en el 24 y la fotografía de la renta variable estadounidense reventándolo. Si cogen oro y renta variable estadounidense, pues un festival. ¿Qué hay abajo en un año muy bueno de la renta variable? Petróleo, marcándonos también el año pasado y el camino de la caída frente al 2022 y el movimiento de subida que vivimos alrededor de la guerra de Ucrania. Solo un gráfico más alrededor de ese American First y cómo se han comportado post elecciones estadounidenses, es decir, desde el 5 de noviembre. Bitcoin, retorno 27,7. Los siguientes son bancos regionales 12,9, bancos en Estados Unidos 10%, pero Bitcoin 27,7. Y luego tenemos, por ejemplo, Geo Group, empresa de prisiones en Estados Unidos, más 65,6 desde el 5 de noviembre. Coinbase, 64,5. Conecivic, también vinculado a las prisiones privadas en Estados Unidos. Proyecto de deportación masiva. 62,4%. Y luego MicroStrategy, muy vinculado al mundo cripto, 56,5%. Tesla, 30,6% por su cercanía a Donald Trump. Rheinmetall, defensa europea, por todo el mensaje de hay que invertir en Europa en su propia defensa. Pues toma, Rheinmetall, más 19,5%. Luego, parte de seguros en Estados Unidos de salud, más 8,4%. Ball Systems, también industria europea de la defensa, 7,9% en positivo. Otales, industria europea de la defensa, 7,3%. Tiene que ir más dinero a la industria de defensa europea. ¿Qué se ha metido el toñazo padre? La parte de Clean Energy, menos 35%. Solar Edge Technologies, Enfas Energy, menos 33%. Vestas, menos 16%. First Solar, menos 15%. Y BMW y Mercedes. BMW menos 7,4, Mercedes menos 6,9. Para que apunte también la Comisión Europea. Y luego, fíjense dónde está el guantazo en el entorno también de temáticas. Clean Energy, el S&P Global Clean Energy, menos 10,1. El cobre, menos 7,6. La plata, menos 5,9. El oro, menos 5%. En una fotografía de Candriam espectacular. Uno de los mejores informes que se publican cada año, trimestralmente, y a los que estamos siempre pendientes alrededor de la fotografía que nos refleja Candriam. Vamos a la preapertura del mercado, vamos a ver que nos quedan 6 minutos, 5 minutos, y enseguida también vamos a tener la fotografía de von der Leyen en el Parlamento Europeo. Vamos a preapertura del mercado. SEAT, la compañía